Antes de empezar el vídeo, mando saludos a los miembros de Patreon. Saludos a Luis Medina, Eduardo Hernández, Giovanni Valdez Corona y Kroos Stale. Gracias por su apoyo y aportación al canal. Sin más que decir, que empiece el vídeo. Capítulo 21. Imu se encontraba frente a los 4 retratos, el peso de sus pensamientos asentándose como una carga física. El caos del mundo, la corrupción del gobierno mundial, la depravación de los dragones celestiales, todo eso giraba en torno a un solo punto: el poder. ¿Quién lo tenía, quién lo abusaba y quién podía reformarlo? Su mirada se dirigió hacia adentro, al vasto arsenal de habilidades de su fruta del diablo. Dominación mental, la capacidad de doblegar voluntades a través de los océanos, de hacer que los 5 ancianos bailen como marionetas en hilos. Despojarlos de su inmortalidad con un solo pensamiento. Si me desagradan posesión. El recuerdo de tomar el cuerpo de Gunko surgió vívidamente. El borrado completo de su identidad, la toma de posesión sin fisuras de su forma y poderes. Vestir la piel de otro como una prenda, caminar en sus zapatos mientras ellos no pueden hacer nada en la oscuridad de su propia mente. Es un poder aterrador. Contrato del diablo. Recordó los rostros de aquellos que habían jurado lealtad a él a cambio de poder, sus cuerpos deformados en demonios inmortales atados a su voluntad. Otorgar demasiado poder a corto plazo a cambio de su esperanza de vida. Un poder que creó a los seguidores más leales y más peligrosos. Magia del abismo. Invocar armas desde el vacío o abrir portales a través de vastas distancias. Atacar desde la nada, escapar de cualquier cosa. Las ventajas tácticas eran ilimitadas. Aquí del conquistador una vez había caminado hacia un campo de batalla y silenciado a un ejército de naciones con nada más que su presencia. La pura fuerza de su voluntad había dejado inconscientes a miles antes de que se diera un solo golpe. Dominar a través de la pura fuerza del espíritu. Telepatía. La vigilancia constante, la capacidad de emitir órdenes y castigos a través del mundo con un pensamiento. Poder comunicarse con sus seguidores desde cualquier lugar. Arma antigua, Uranus. El poder de destruir islas con un gesto, de comandar los mismos mares. El puro alcance de sus capacidades lo abrumó por un momento. El poder de controlar, de comunicarse, de destruir. Sonrió, una risa profunda, resonante y completamente desquiciada surgiendo en su garganta. Comenzó como una risita, luego creció hasta convertirse en una risa maniacal a todo pulmón que resonó a través de todo el barco. Ja-aya. 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 Ja. El sonido era aterrador y carente de calidez, lleno de una oscura diversión ante su propia mente. Las olas parecían retroceder del barco y el aire se espesó con una energía opresiva. Luego, abruptamente, la risa se detuvo. Imu se congeló, un destello de algo desconocido cruzando sus facciones. Autoconocimiento. Así es como ríen los villanos, se dio cuenta con un sobresalto. Este es el sonido de mí convirtiéndome exactamente en lo que desprecio. Imu-sama. La voz de Gunko cortó el silencio, tentativa pero respetuosa. Sus ojos estaban muy abiertos por la preocupación ante el inquietante sonido. ¿Por qué estás riendo? Imu se recompuso al instante, la máscara de control volviendo a su lugar. Nada, dijo, su voz suave y calmada, aunque un atisbo de la locura aún persistía en sus ojos. Solo recordé un chiste viejo. Ja 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 ja. La risa forzada sonaba hueca incluso para sus propios oídos. Gunko lo estudió por un momento, su expresión indescifrable. Como usted diga, Imu-sama. Me voy, anunció Imu abruptamente, girándose para mirarla completamente. Comienza tu viaje, Gunko. Definitivamente te convertirás en una excelente pirata. Adiós. Capítulo 22. Gunko permaneció en el timón, su postura rígida, sus ojos fijos en él con una intensidad inquietante. Imu-sama, llamó, su voz cortando la tensión persistente. Antes de que partas, un momento. Imu se detuvo y se volvió hacia ella. Sí, Gunko. Su voz era suave y controlada, pero el atisbo de locura de momentos antes aún parpadeaba en sus ojos como brasas moribundas.
Gunko dio un paso adelante, su compostura habitual reemplazada por algo que se asemejaba a la vacilación. Ya que me dejas forjar mi propio camino, esta tripulación necesitará una identidad. Un nombre que infunda miedo en nuestros enemigos y que imponga respeto. Encontró su mirada directamente. Te pido que nombres a mi tripulación pirata. Una amplia sonrisa se extendió por el rostro de Imu. Consideró las opciones, su mente recorriendo posibilidades que reflejaban la petición de Gunko. Pensó en muchos nombres que aparecieron en su mente. Después de unos segundos pensándolo, finalmente rompió el silencio. Ya que lo pides, hizo un gesto vago hacia la dirección de Mariejois. ¿Qué tal los piratas celestiales? El nombre quedó suspendido en el aire, cargado de significado. Los ojos de Gunko se abrieron ligeramente, entendiendo las capas inmediatamente. Los piratas celestiales, repitió Gunko, las palabras sintiéndose tanto extrañas como poderosas en su lengua. Inclinó profundamente la cabeza, un destello de feroz orgullo encendiéndose en sus ojos. Es un honor, Imu-sama. Haré que este nombre sea temido en cada rincón del mar. La sonrisa de Imu se ensanchó. Esta vez era una sonrisa genuina y honesta, aunque todavía tocada por la oscuridad dentro de él. Asegúrate de hacerlo, Gunko. Que el mundo tiemble no ante los falsos dioses de Mariejois, sino ante el verdadero poder que camina entre ellos. Que aprendan lo que celestial significa realmente. Sin otra palabra, Imu se volvió completamente hacia el mar infinito. El aire a su alrededor comenzó a distorsionarse como un espejismo de calor. Un sonido bajo y gutural retumbó desde lo profundo de su pecho. Luego, con un sonido como de algo rasgándose, unas alas masivas, coriáceas y negras surgieron de su espalda. Las alas no eran emplumadas ni como las de un murciélago, sino algo antiguo y primordial, que se asemejaba a las alas de un ángel caído esculpidas a partir de sombra y poder abismal. La pura fuerza de su manifestación envió una onda de choque a través de la cubierta. Gunko se preparó instintivamente, su ropa azotando violentamente en el repentino vórtice. Los retratos traquetearon contra la pared, los ojos pintados de dragón, Blackbeard, Shirahoshi y Luffy pareciendo seguir el ascenso de Imu. Imu le dio una última mirada a Gunko, la mirada final indescifrable que contenía tanto una orden como algo parecido a una despedida. Luego, con un poderoso aleteo descendente de sus alas monstruosas, se lanzó hacia el cielo nocturno. Se elevó rápidamente, una silueta oscura que ocultaba las estrellas, las venas púrpuras de sus alas proyectando un brillo inquietante y parpadeante sobre el mar agitado de abajo. En cuestión de segundos no era más que un punto contra la luna y luego desapareció por completo, tragado por la vasta oscuridad del North Blue. Gunko se quedó sola en la cubierta, el viento ahora solo una brisa sin la presencia de Imu para agitarlo. Miró el espacio vacío donde él había estado y luego a los 4 retratos apoyados contra la pared. El fuego revolucionario de Dragón, la oscuridad depredadora de Blackbeard, el poder etéreo de Shirahoshi, la libertad caótica de Luffy, parecían más significativos ahora. Cada retrato tenía su propio significado que solo Imu podía entender completamente. Tocó estos retratos y luego miró hacia el horizonte donde su maestro había desaparecido. Piratas celestiales, susurró, probando el nombre nuevamente. Se sentía pesado con destino y peligro, con el peso de las ambiciones de Imu. Volviéndose de nuevo al timón, Gunko respiró profundamente y enderezó los hombros. El barco se sentía diferente ahora, cargado de propósito, nombrado por un rey que llevaba una corona en las sombras. El North Blue se extendía ante ellos, ya no solo una ruta, sino un terreno de caza. Los piratas celestiales habían nacido y el mundo pronto aprendería a temer su llegada. Capítulo 23. Imu surcaba el cielo iluminado por la luna del North Blue, el aire frío de la noche pasando velozmente junto a él. Las masivas alas coriáceas batían un ritmo constante contra su espalda. Abajo, el océano se extendía interminablemente en todas direcciones, una vasta extensión de agua oscura salpicada con las luces ocasionales de islas o barcos distantes. La sensación era maravillosa. Una sonrisa genuina y desprevenida se extendió por el rostro de Imu mientras realizaba un tonel, deleitándose en la pura libertad de movimiento. Ningún barco, ninguna restricción, ningún límite, solo el cielo abierto y el poder de atravesarlo a voluntad. Subió más alto, hasta que las islas de abajo se convirtieron en meros puntos y el aire se volvió fino y frío.
Esto es la verdadera libertad, pensó, el viento silbando junto a sus oídos. Volar sin restricciones mientras se deslizaba en una corriente ascendente, los pensamientos de Imu volvieron a su vida anterior en la Tierra. La Tierra moderna, reflexionó, con sus aviones y helicópteros. Los humanos podían volar, pero solo sellados en tubos de metal, dependientes de maquinaria compleja y combustibles fósiles. Conquistaron el cielo mediante la ingeniería, no mediante su propio poder, recordó haber leído sobre los primeros pioneros del vuelo. Leonardo da Vinci con sus bocetos de máquinas voladoras, los hermanos Wright con su primer avión en Kitty Hawk y los innumerables temerarios que se habían atado a las improvisadas y saltado desde torres y acantilados, solo para estrellarse contra la tierra en montones rotos. Intentaron tan desesperadamente imitar a las aves, pensó Imu, un toque de melancolía tiñendo sus recuerdos. Soñaron con volar como águilas, con sentir el viento bajo sus propias alas. Pero ninguno de ellos tuvo éxito. Sus intentos fueron torpes, peligrosos, finalmente inútiles. Pero estos intentos también construyeron la base de las máquinas voladoras. Recordó las imágenes que había visto de saltadores base y pilotos de trajes alados, humanos acercándose más al vuelo natural, pero aún cayendo, aún dependiendo de paracaídas para sobrevivir a su descenso. Siempre cayendo, nunca volando de verdad. Siempre temporal, nunca permanente. Y ahora aquí estoy, pensó Imu, extendiendo sus alas a su máxima envergadura, sintiendo los poderosos músculos flexionarse y contraerse. Volando. Volando de verdad. No en una máquina. No con ayudas artificiales. Con estas alas que son parte de mí, una extensión de mi voluntad y poder. Se lanzó en picada bruscamente, cayendo en picado hacia el mar agitado de abajo, elevándose en el último momento con un grito triunfal que resonó a través del agua. La espuma de su casi choque le humedeció el rostro, fresca y refrescante. Ellos habrían dado cualquier cosa por esto, pensó, pensando en todos los humanos a lo largo de la historia que habían soñado con el vuelo. Los inventores, los artistas, los soñadores. Todos ellos anhelando tocar las nubes, ver el mundo desde arriba, conocer la libertad del cielo. Imu se niveló, navegando a una altitud cómoda, la luna proyectando su sombra sobre las olas muy abajo. El Nord Blue se extendía debajo de él como un mapa, sus corrientes y patrones climáticos visibles desde su punto de vista. Podía ver sistemas de tormentas formándose en la distancia, bancos de peces grandes perturbando la superficie, incluso el tenue brillo de criaturas bioluminiscentes en las profundidades. Esto es mejor que cualquier vuelo en avión, pensó con satisfacción. Sin asientos apretados, sin instrucciones de seguridad, sin turbulencias. Solo yo y el cielo, y debajo, el océano ilimitado. A medida que la noche se profundizaba, Imu no sentía fatiga ni deseo de descansar. La euforía del vuelo lo llenaba de energía y propósito. Las estrellas arriba parecían más brillantes y claras de lo que jamás las había visto en su vida anterior, sin contaminar por luces de ciudad o contaminación. ¿Dormir? Imu rió, el sonido arrastrado por el viento. ¿Por qué desperdiciaría esta gloriosa noche durmiendo? Tengo todo el cielo para mí, un océano infinito debajo de mí y la libertad de ir a donde desee. Viró nuevamente, dirigiéndose al norte hacia un grupo de islas que podía ver en el horizonte. Volaré toda la noche, decidió con una sensación de alegría y liberación que lo calentaba a pesar del aire frío. Exploraré cada rincón del Nord Blue desde arriba. Veré el amanecer desde un lugar que ningún humano ha visto jamás. Saludaré el alba no desde la cubierta de un barco o la ventana de un edificio, sino desde el cielo mismo. Con esa decisión tomada, Imu empujó sus alas a su máxima potencia, disparándose hacia adelante como una flecha oscura a través del mar iluminado por la luna. El mundo de abajo era suyo para observar, entender y comandar. Y esta noche, reclamaría el cielo como su reino, deleitándose en una libertad que su yo anterior solo podría haber soñado. Capítulo 24. Al día siguiente. Isla Banaro, paraíso, Grand Line. La luz del sol caía sobre las ruinas humeantes de la isla Banaro. El aire espeso con olor a humo y ron derramado se veía interrumpido por las risas bulliciosas de los piratas de Blackbeard. Jesús Burgess, con su enorme pecho desnudo, bebía a tragos un barril de ron, mientras Van Augur se sentaba en la cima de un techo carbonizado puliendo su rifle, su mirada fija en el horizonte distante.
Mientras Doku tosía débilmente, ofreciendo una manzana explosiva a una persona al azar en esta isla, quien sabiamente rechazó su manzana. Esta persona se alejó de los piratas de Blackbeard. Pensó que nada bueno pasaría si se quedaba allí por más tiempo. Marshall DTH, alias Blackbeard. Una amplia sonrisa con dientes separados estaba pegada en su rostro mientras devoraba un pastel de cereza con una mano y sostenía un periódico recién entregado en la otra. Caa. Miren esto, chicos. La voz de Blackbeard resonaba a través de la devastada plaza del pueblo. Golpeó el periódico sobre un cajón, señalando con un dedo grueso y grasiento la primera página. Sombrero de paja Luffy. Una recompensa de 300 millones de Berry. El tonto en realidad declaró la guerra al gobierno mundial y quemó su bandera en Enies Lobby. Caa. Lafitte, el elegante navegante, golpeó su bastón contra el suelo. Enies Lobby, esto no está lejos de Batter 7. Y esta isla está solo un poco lejos de allí. Parece que nuestra suerte es muy buena hoy, capitán. La sonrisa de Blackbeard se ensanchó, una luz depredadora brillando en sus ojos. Caa. Tienes toda la razón. Esta es nuestra oportunidad con el puesto de Lord de la Guerra de Crocodile todavía vacío. Imaginen las caras de los Gorosei cuando entremos en Marineford y dejemos caer a un pirata de 300 millones de Berry justo a sus pies. No tendrán más remedio que darme el puesto de Lord de la Guerra. Entonces vamos tras él. Rugió Burgess, golpeando su barril. Uy. Disfrutaré aplastando a ese pequeño pirata novato con mis propias manos. Preparen el barco, ordenó TH, poniéndose de pie. Nuestro sueño está un paso más cerca. Nos dirigimos a Batter 7. Un coro de vítores surgió de su tripulación. El plan estaba establecido. Su destino estaba en marcha. Pero el destino tenía otros planes hoy. En ese momento, una repentina e intensa ola de calor invadió la isla, silenciando su celebración. El mismo aire parecía brillar. Una figura solitaria se encontraba al borde del pueblo, bloqueando el camino hacia su barco. Llevaba un sombrero naranja familiar con dos cuentas, de cara sonriente y fruncida azules, y su espalda desnuda estaba adornada con el orgulloso emblema de los piratas de Whitebeard. Por gas de Ace, anunció Van Augur con calma desde su posición, su mira ya apuntando al recién llegado. Comandante de la segunda división de los piratas de Whitebeard. La sonrisa de Blackbeard no flaqueó, pero en ese momento se volvió más genuina. Comandante Ace, mi viejo amigo. Caa. Sabía que me encontrarías. Qué momento perfecto. Únete a mi tripulación, Ace. Juntos sacudiremos los mismos cimientos de este mundo. Ace no se movió. No tengo interés en unirme a un traidor. Rompiste la única regla inquebrantable de nuestra tripulación, TH. Asesinaste a un hermano. Mataste a Touch. Su voz era fría y cargada de una furia que podría derretir el acero. Blackbeard agitó la mano y dijo. Touch era débil. Se interpuso entre mi destino y yo. No fue nada personal. No te atrevas a pronunciar su nombre, dijo Ace, las llamas comenzando a lamer sus brazos. Voy a enseñarte modales y luego arrastraré tu cadáver de vuelta con Pops. TH soltó otra risa sincera. Siempre tan impulsivo, Ace. Bien, si no te unes a mí, entonces quítate de mi camino. Estamos en camino de capturar a un cierto pirata novato para hacernos un nombre. Un chico llamado Sombrero de Paja Luffy. La temperatura en la isla cayó instantáneamente, reemplazada por una presión asesina sofocante que emanaba de Ace. Las llamas a su alrededor explotaron en un infierno rugiente. Sus ojos, antes solo enojados, ahora ardían con un odio absoluto y personal. Sombrero de paja, Luffy, la voz de Ace era un susurro venenoso. Es mi hermano menor. Dio un paso adelante. Eso solo me dio una segunda razón para convertirte en cenizas, TH. En ese momento Jesús Burgess adoptó una postura de combate, sonriendo. Déjame encargarme de él, capitán. Deténganse todos. La voz de Blackbeard había perdido todo su tono feliz y alegre. Era plana, seria y cargada de autoridad. Ustedes manténganse lejos de él, ordenó, su mirada fija únicamente en Ace. No son rivales para él. La mandíbula de Burgess cayó. Van Augur bajó su rifle, un raro destello de sorpresa en su rostro estoico. Habían visto la fuerza de su capitán.
Para que él admitiera tan abiertamente que no tenían ninguna posibilidad contra este hombre, un frío temor los invadió. Esto no era solo un pirata poderoso al azar. Esto era un monstruo. Pero capitán, Blackbeard rugió, una oscuridad comenzando a arremolinarse alrededor de su mano. Aléjense lo más que puedan. Esto es entre él y yo. Sin otra palabra, los piratas de Blackbeard se dieron la vuelta y huyeron, su anterior valentía completamente evaporada. Se dispersaron por el pueblo, poniendo la mayor distancia posible entre ellos. Pronto, solo los dos hombres quedaron, enfrentándose a través de la desolada plaza. Valiente de tu parte enfrentarme solo, Teach, dijo Ace, su cuerpo ahora completamente envuelto en llamas. O simplemente eres un tonto. Cea. La risa de Blackbeard ahora era más siniestra. Dejó que la oscuridad trepara por su brazo, arremolinándose como humo negro. Todavía no lo entiendes, ¿verdad, Ace? Todavía te preguntas por qué. Se inclinó hacia adelante, su expresión una máscara de alegría conspiradora. ¿Sabes por qué maté a Teach? Porque yo, el hombre que había estado en el barco de Whitebeard durante décadas, lo tiraría todo por la borda en un solo momento. Ace permaneció en silencio, su mirada ardiente e inquebrantable. Porque él lo encontró, susurró Teach, su voz goteando obsesión. Encontró la única fruta del diablo en todo el mundo que he estado buscando toda mi vida. Leí sobre ella en una enciclopedia de frutas del diablo hace años y supe que estaba destinada a ser mía. La oscuridad a su alrededor comenzó a expandirse, atrayendo guijarros sueltos y polvo del suelo, consumiendo la misma luz. La Yami Yami Nomi, la fruta de la oscuridad oscura. Declaró Blackbeard, sus ojos salvajes de ambición. Es el poder más vicioso y más malvado de todos los tipos Logia. Me otorga el poder de la oscuridad misma. Una gravedad infinita que puede atraer todo y aplastarlo hasta convertirlo en nada. Levantó su mano, un vórtice arremolinado de negrura descansando en su palma. Pero ese no es el verdadero terror de esta fruta, Ace, continuó, su sonrisa partiendo su rostro. Su verdadero poder, es que puede anular las habilidades de cualquier otro usuario de fruta del diablo. Tus llamas, la arena de Crocodile, incluso los temblores de Pops, si puedo tocarte, te convertirás en un hombre normal y sin poderes. Con esta fruta, tronó, su voz resonando con un poder profano, llegaré a la cima. Lo tomaré todo y este mundo será mío. Cea. Cea. Su risa resonó a través de toda la isla. Capítulo 25. Isla Banaro, paraíso, Grand Line. El aire crepitaba, dividido por dos fuerzas opuestas. De un lado el infierno rugiente de Portgas de Ace. Del otro lado Blackbeard, alias Marshall de Teach. La risa enloquecida de Blackbeard aún resonaba contra los edificios, una fanfarria escalofriante para la batalla que se avecinaba. ¿Entonces crees que esa oscuridad te hace invencible, Teach? La voz de Ace era un gruñido bajo, las llamas a su alrededor intensificándose. Veamos que también funciona, el fuego se coagulaba alrededor de su mano derecha, arremolinándose y comprimiéndose hasta que ya no era solo una llama, sino un puño. Echó el brazo hacia atrás, el calor deformando el mismo aire a su alrededor. Esto es por Teach. Rugió. Puño de fuego. El fuego erupcionó de su puño, un tsunami rugiente de destrucción dirigido directamente al pecho de Blackbeard, derritiendo la piedra del suelo y vaporizando los escombros en su camino. Era un ataque que había nivelado flotas de barcos, como una fuerza de la naturaleza imparable. Pero Blackbeard no se movió. No se inmutó. Simplemente extendió su brazo ampliamente. En ese momento rugió. Vórtice negro. La oscuridad a su alrededor surgió hacia adelante desde su mano. No se encontró con el fuego como una fuerza opuesta, sino que se abrió como un puño atraído hacia el vórtice arremolinado. El sonido rugiente se apagó, reemplazado por un silencio espantoso y succionante. La luz, el calor, la misma esencia del fuego fueron absorbidos en el punto preciso de oscuridad en la palma de Teach hasta que desaparecieron. La plaza del pueblo quedó sumida en un inquietante silencio. Ace se congeló, su brazo aún extendido por el ataque que había lanzado. Sus ojos estaban muy abiertos por la incredulidad. Era imposible. Sus llamas nunca habían sido detenidas. Podían ser esquivadas o resistidas por los adversarios más duros, pero nunca simplemente, boradas. Eso desafiaba las mismas leyes de su fruta del diablo.
Cea, te lo dije, dijo Blackbeard con una sonrisa en su rostro. Mi oscuridad se traga todo. Tus poderes logia son inútiles. Frente a Miyami Yaminomi, eres solo un hombre. Y ahora, Ace salió de su conmoción. Años de experiencia en combate le gritaban. Era un comandante de los piratas de Whitebeard. No podía quedar paralizado por un solo truco. Esquivó el torpe agarre, el calor de su cuerpo haciendo que el aire brillara. Así que puedes anular mi poder al contacto, analizó Ace, su mente corriendo. Y tienes que recibir el golpe físicamente. No eres invencible, solo eres arrogante. Su expresión se endureció. Las manos de Ace destellaron, sus dedos índice y medio chasqueando hacia adelante como pistolas gemelas. Pistola de fuego. Desde sus dedos, una ráfaga rápida de pequeñas balas concentradas de llama cruzó la plaza. Volaban demasiado rápido y demasiado dispersas para que Blackbeard creara un solo vórtice perfecto. Levantó los brazos, la oscuridad arremolinándose para protegerlo, pero sus movimientos fueron una fracción demasiado lentos, su gran cuerpo un objetivo demasiado grande. PFFT. PFFT. SSSSS. 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 Aunque la mayoría de las balas de fuego fueron tragadas por la oscuridad, varias impactaron en su rostro, pecho y pierna. Un siseo enfermizo llenó el aire mientras las llamas quemaban directamente su carne. ¡Ah! La risa arrogante de Blackbeard murió en su garganta, reemplazada por una agonía aguda. Se derrumbó en el suelo, agarrando sus heridas humeantes y rodando en la tierra como un niño que había tocado una estufa caliente con las manos desnudas. ¡Ah! Duele. Duele. ¿Por qué duele tanto? Gimió, su voz completamente desprovista de su anterior amenaza. La escena era patética, un contraste completo con el poder aterrador que acababa de mostrar. Ace miró, momentáneamente desconcertado por la pura debilidad de la reacción de su oponente, antes de que sus ojos se entrecerraran nuevamente. Esta era su oportunidad. Se lanzó hacia adelante como un cohete, su pierna encendiéndose para una patada decisiva. Pero mientras cerraba la distancia, el gemido se detuvo. Blackbeard levantó la vista desde el suelo, su rostro una máscara de dolor, pero sus ojos brillaban con una astucia malévola. Te atrapé, jadeó. Golpeó sus manos contra el suelo. Agua oscura. No era un ataque que se disparara hacia adelante. Era una oscuridad que se extendía como un río. Desde debajo de él, la oscuridad se derramó a través de la plaza del pueblo no como humo, sino como un líquido espeso y viscoso. Se movía como agua, una marea negra que consumía la luz y se adhería al suelo, extendiéndose en todas direcciones con una velocidad antinatural.
Cualquier cosa que tocaba, cajones rotos, piedras sueltas, era silenciosamente arrastrada bajo su superficie. Los instintos de Ace gritaron. Sabía sin duda que si esa agua oscura lo tocaba, sería arrastrado hacia abajo y sus llamas desaparecerían. Tendría poca ventaja en ese momento. Abortó su ataque al instante. Con una poderosa explosión desde las plantas de sus pies, saltó al aire, elevándose sobre el mar de oscuridad en expansión. Se retorció en el aire, aterrizando con gracia y en silencio en el techo de tejas de una casa cercana, mirando hacia abajo al hombre que ahora era el centro de un lago negro de pura desesperación. Capítulo 26. Las tejas del techo estaban calientes bajo las botas de Ace. Abajo, la plaza del pueblo era un lago de negro perfecto. En su centro se encontraba Marshall de Teach. Se rió entre dientes. ¿Cuánto tiempo te quedarás ahí? Tarde o temprano mi oscuridad consumirá este techo también. La expresión de Ace era una fría máscara de furia. Tiene razón en esto, pensó, sus ojos escaneando el campo de batalla. No puedo quedarme aquí para siempre, tenía que terminar esto y terminarlo rápido. Veamos que también maneja tu oscuridad la luz del fuego, respondió Ace, su voz baja y peligrosa. Levantó una sola mano, con la palma abierta hacia Blackbeard. Neblina de calor. Una corriente de fuego sobrecalentado, casi invisible el ojo desnudo salvo por la distorsión que creaba en el aire, se disparó desde el techo. No era una explosión concusiva como el puño de fuego, sino un haz enfocado de puro calor derretidor. Se movía a la velocidad del sonido, apuntando directamente a la cabeza de Teach. La reacción de Blackbeard fue sorprendentemente rápida para un hombre de su tamaño. No intentó absorberlo con su mano. En cambio, hundió ambas manos en el agua oscura a sus pies. Agujero negro. La superficie del lago negro se arremolinó y una sección directamente frente a él comenzó a hundirse, formando un remolino de sombra. El haz de neblina de calor de Ace golpeó no a Blackbeard, sino al horizonte de eventos de este agujero negro en miniatura, y fue devorado al instante. Todo se estiró hasta la nada y fue absorbido en el vórtice. «Cea, toma esto, Ace», gritó Teach. Luego, con poco esfuerzo, rugió. «Liberación». Con un sonido como de 1000 cañones disparando al mismo tiempo. Todo lo que había consumido, las piedras destrozadas de la plaza del pueblo, los cajones de madera, el metal retorcido, fue expulsado violentamente. No era un rociado aleatorio, era una explosión enfocada y controlada de bordes afilados como navajas, todo ello dirigido directamente a Ace. Los ojos de Ace se abrieron. No había esperado algo así. Espejo de llama. Empujó sus manos hacia adelante y una pared vertical de fuego sólido erupcionó frente a él. La mayoría de los escombros se incineraron al contacto, convertidos en ceniza antes de poder pasar. Pero la pura fuerza cinética era impactante. El techo debajo de él gimió, amenazando con colapsar bajo el asalto sostenido. Ace analizó, su mente trabajando a velocidad relámpago. Está convirtiendo el mismo entorno en su arma. La descarga cesó. El espejo de llama se disipó en brasas. Ace respiraba pesadamente, su postura inquebrantable. Miró hacia abajo y vio a Blackbeard riendo, sosteniendo sus costillas doloridas donde las quemaduras aún palpitaban. «Cea, ¿ves? ¿Ves, Ace? Esto es el destino. La Yami Yami no Mi me eligió. Es la fruta del diablo más poderosa del mundo y siempre estuvo destinada a ser mía». Ace aterrizó en otro techo, su mente corriendo. Sus ataques directos estaban siendo absorbidos. El entorno le era hostil. El combate cuerpo a cuerpo era un suicidio. Necesitaba algo que Teach no pudiera simplemente absorber en un solo punto. Necesitaba abrumarlo desde todos los lados. Una nueva idea surgió en su mente. Un ataque peligroso y de múltiples etapas. «Luciérnagas», susurró. Extendió sus manos y desde sus palmas, primero docenas, luego cientos de pequeñas esferas brillantes de fuego de tono verde flotaron en el aire. Descendieron hacia la plaza del pueblo como copos de nieve divinos, girando perezosamente alrededor de Blackbeard. Eran hermosas y casi pacíficas. ¿Qué es esto? ¿Un espectáculo de luces? No, esto es algo diferente, pensó Teach, mirando los rayos de luz brillando a su alrededor. Las luciérnagas comenzaron a reunirse. Su ritmo lento se aceleró hasta que se arremolinaron y atacaron a Blackbeard, rodeándolo en una jaula brillante de luz verde.
Muñeca ardiente, dijo Ace, juntando sus manos. El efecto fue instantáneo y catastrófico. Cada luciérnaga detonó simultáneamente. La explosión resultante no fue una sola detonación, sino 100 interconectadas, creando una esfera concusiva y abrasadora de llama esmeralda que rodeó completamente a Blackbeard. La onda de choque atravesó la plaza enviando ondulaciones y el sonido fue un crack boom rodante. ¡Gaaah! Un grito de pura agonía atravesó el corazón del infierno. Fue más agudo y desesperado que antes. Esta vez, el ataque lo había golpeado en todas partes al mismo tiempo. No había un solo punto de impacto para defenderse. Era una manta de dolor abrasador. Las llamas verdes se apagaron, revelando a Blackbeard sobre una rodilla. Su abrigo estaba roto y en llamas, su piel tenía ampollas y se pelaba en varios lugares. Jadeaba, humo saliendo de su cuerpo temblando incontrolablemente. Pero cuando levantó la vista, su rostro no era de derrota. El dolor había quemado su arrogancia, reemplazándola con algo mucho más aterrador. Una rabia pura y malévola. Se levantó, su enorme figura irradiando intención asesina. Déjame mostrarte el verdadero terror de la Yami Yami no Mi. Vórtice negro. Capítulo 27. Mandamiento de llama. Dijo Ace, su voz resonando con un nuevo poder. Comenzó a absorber todo el fuego de la isla. Las brasas de su muro de fuego, las ruinas humeantes del pueblo, el mismo calor en el aire. Todo comenzó a fluir hacia él, un río de luz naranja y dorada. Un vórtice en espiral de llama erupcionó a su alrededor. El cielo sobre él comenzó a brillar, las nubes apartándose como en deferencia a una nueva estrella naciendo. La expresión de Blackbeard flaqueó al verlo, sus ojos muy abiertos con una mezcla de incredulidad y avaricia alegre. Este es el final, Th. Toma esto. Gran mandamiento de llama. Emperador de la llama. Bajó su brazo. El sol en su mano descendió, un dios ardiente de destrucción cayendo desde los cielos, apuntando al corazón del abismo. El mismo aire crepitaba de calor mientras el ataque avanzaba, iluminando la mitad de la isla con una brillante luz naranja. Los edificios que habían sido reducidos a ruinas humeantes ahora estaban bañados en un brillo aún más intenso mientras se acercaba el poder del emperador de la llama. Blackbeard se mantuvo firme, una amplia sonrisa partiendo su rostro. ¿Eso es todo lo que tienes, Ace? Rugió, extendiendo sus brazos ampliamente. La oscuridad es el vacío que consume todo. La otra mitad de la isla quedó sumida en una oscuridad absoluta mientras los poderes de Blackbeard se manifestaban. Las sombras parecían cobrar vida propia, fusionándose en una entidad de pura nada. El suelo se agrietó y astilló bajo la presión de las fuerzas opuestas. Los dos ataques colisionaron en el centro de la isla con una fuerza que sacudió la tierra. Una onda de choque se irradió hacia afuera, derribando estructuras ya debilitadas y enviando escombros volando en todas direcciones. El fuego y la oscuridad chocaron en un espectáculo espectacular de guerra elemental, las llamas lamiendo hambrientas el vacío mientras la oscuridad tragaba el fuego con un hambre insaciable. Por un momento, pareció que el ataque de Ace podría abrumar a Blackbeard. Las llamas empujaron hacia adelante, consumiendo la oscuridad centímetro a centímetro. Ace se permitió un pequeño destello de esperanza. Pero entonces, Blackbeard rió, un sonido profundo y retumbante que pareció sacudir los mismos cimientos de la isla. Todavía no lo entiendes, Ace. Mi oscuridad no solo bloquea los ataques, los absorbe. Cada pedazo de tu poder me hace más fuerte. Con un último impulso de energía oscura, el ataque de Blackbeard comenzó a consumir las llamas por completo. La brillante luz naranja se extinguió como si no fuera más que la llama de una vela. El fuego que había cubierto la mitad de la isla fue devorado por la oscuridad que avanzaba, dejando solo cenizas y vacío a su paso. Los ojos de Ace se abrieron con incredulidad. Imposible, nada es imposible cuando tienes el poder correcto, se jactó Blackbeard. Con un gesto, ordenó que la oscuridad se extendiera hacia Ace, atrayéndolo inexorablemente hacia adelante. ¡No! Ace luchó, intentando invocar más llamas pero no podía hacer nada en absoluto. La oscuridad parecía drenar su misma energía, dejándolo sintiéndose débil e indefenso. Blackbeard lo jaló más cerca, su sonrisa volviéndose maliciosa. Es hora de sentir el dolor de la derrota, Ace. Cubrió sus puños tanto con su oscuridad arremolinada como con el púrpura endurecido del haki de armamento.
Esta es la diferencia entre nosotros. El primer puñetazo conectó con el estómago de Ace, quitándole el aliento. Blackbeard siguió con un uppercut devastador a la mandíbula, luego una ráfaga de puñetazos a las costillas y el rostro de Ace. Cada golpe estaba potenciado por el poder aplastante de la Yami Yami no Mi y la fuerza reforzada del Haki de armamento. Ace escupió un bocado de sangre, su visión borrosa. Intentó contraatacar, pero sus llamas eran meras brasas comparadas con su antigua gloria. La oscuridad continuaba drenando su fuerza, dejándolo impotente ante el asalto de Blackbeard. Este es el final de tu historia, porgas de Ace, rugió Blackbeard, lanzando un último puñetazo devastador que envió a Ace estrellándose contra el suelo. El una vez orgulloso comandante de los piratas de Whitebeard yacía roto y sangrando en la tierra, sus llamas extinguidas, su espíritu aplastado. Blackbeard se erguía sobre él, el vencedor, con la oscuridad arremolinándose a su alrededor como una capa. La batalla había terminado. El comandante de la segunda división de los piratas de Whitebeard y el hijo del rey de los piratas Gold de Roger, porgas de Ace, había sido derrotado. Capítulo 28. El polvo se asentó lentamente sobre la isla devastada, un recordatorio sombrío del intenso choque. Blackbeard se encontraba triunfante, la oscuridad enroscándose a su alrededor como un sudario vivo, mientras Ace yacía hecho un ovillo en la tierra chamuscada, su cuerpo roto, sus legendarias llamas extinguidas. El silencio era pesado, pero en ese momento dolorosos jadeos escapaban de los labios de Ace. Tosió, un sonido húmedo y gorgoteante, con sangre salpicando desde sus labios. Levantando la cabeza con un esfuerzo inmenso, sus ojos, ardiendo con una luz feroz y desesperada incluso en la derrota, se clavaron en la forma jactanciosa de Blackbeard. Luffy, Ace raspó, su voz un roce crudo y doloroso contra el silencio. No voy a dejar que lo toques. La sonrisa de Blackbeard se ensanchó, extendiéndose por su rostro como una máscara grotesca. Echó la cabeza hacia atrás y soltó una risa profunda y retumbante que pareció sacudir el mismo aire. «Zeaa, Luffy. Ese pequeño sombrero de paja». Se inclinó ligeramente hacia abajo, su enorme figura proyectando una sombra sofocante sobre el comandante caído. Oh, planeaba ir tras él, Ace. Entregarlo al gobierno mundial, cobrar la recompensa y reclamar mi legítimo lugar como uno de sus lords de la guerra. Dio un pesado paso adelante, el suelo temblando ligeramente. Pero tú pequeño molesto ardiente, desperdiciaste tanta energía mía. La voz de Blackbeard bajó, volviéndose más fría, más calculadora. Hizo un gesto desdeñoso hacia la forma rota de Ace. ¿Y tu recompensa? Hizo una pausa, dejando que la implicación flotara en el aire. Es significativamente más alta que la de ese chico sombrero de paja, ¿verdad? El gobierno mundial paga tanto dinero por el comandante de la segunda división de los piratas de Whitebeard. Los ojos de Ace se abrieron, un destello de horror atravesando el dolor. No, no lo harías, ¿por qué no? Blackbeard se cernió sobre él, la oscuridad a su alrededor palpitando con energía malévola. ¿Por qué perseguir al pez pequeño cuando ya he atrapado al grande? Entregarte a ti, porgas de Ace, se inclinó más cerca, su voz bajando a un susurro venenoso. O debería decir, Gold de Ace, servirá mucho mejor a mis propósitos. El nombre golpeó a Ace como un golpe físico. Su aliento se entrecortó, su cuerpo maltratado tensándose a pesar de la agonía. La sangre se drenó de su rostro, dejándolo ceniciento bajo el hollín y los moretones. Su voz, cuando salió, fue apenas un susurro, ahogado por la conmoción y la incredulidad. ¿Qué? ¿Cómo? Cuando tú. La risa de Blackbeard retumbó nuevamente, fuerte y cruel. Cuando estabas hablando de eso en privado con Pops. Imitó un tono más suave y conspirador, luego volvió a su propio rugido gutural. Escuché cada palabra. El secreto que creías seguro a bordo del Moby Dick. La verdad de tu linaje. Caa. ¿Realmente pensaste que las paredes no podían oír? Incluso las paredes tienen oídos. La revelación destrozó algo profundo dentro de Ace. El secreto que había guardado tan ferozmente, la identidad que había ocultado del mundo para proteger a su hermano y honrar el sacrificio de su madre, conocida por su enemigo, conocida por el hombre que ahora lo tenía cautivo. La desesperación en sus ojos era profunda, más profunda que cualquier herida física. Tú, escuchaste, susurró Ace.
Así es, se burló Blackbeard, enderezándose. Miró hacia abajo a Ace con absoluto desprecio, el vencedor saboreando su botín. Y ahora, Gol de Ace, hijo del rey de los piratas, tu valor para el gobierno mundial acaba de dispararse. Pagará un rescate de rey por ti. Y yo, extendió los brazos ampliamente, abrazando la oscuridad y la victoria, yo obtengo mi título de Lord de la Guerra. Todo gracias a ti. Ceaa, Blackbeard rió a carcajadas, su voz resonando en todo el pueblo. Capítulo 29. Al mismo tiempo, en otro rincón del mundo. Isla Rakesh, North Blue. Imu estaba sentado en un bar. Tenía mucha hambre porque había estado volando toda la noche. Volar es útil, pero te deja cansado y hambriento, pensó Imu. Miró su plato vacío y la taza en sus manos. Había volado como una sombra silenciosa bajo la luna, dejando su hogar especial, Mer y Geoise, muy lejos. Había llegado a esta isla hacía unos momentos. Esta isla tenía sus altibajos. Hace mucho tiempo, un pirata muy poderoso y aterrador llamado Doflamingo había atacado esta isla. Pero ahora, esta isla parecía haber arreglado todo y se veía feliz. El bar estaba calmado y limpio. Un hombre de aspecto amistoso estaba limpiando vasos. La gente hablaba en voz baja sobre pesca y trabajo. Nadie parecía asustado o preocupado por el pasado. Se ve pacífico, pensó Imu mientras sorbía su bebida. ¿Pero realmente son felices, o solo están callados porque tienen miedo de algo más? A lo largo de muchos años, Imu había aprendido que la paz a veces puede ser una mentira lista para romperse en cualquier momento. Terminó su bebida y se levantó. Llevaba una capa oscura sencilla, para que nadie supiera lo importante que era en realidad. Dejó un montón de dinero en el mostrador, que era más que suficiente para la comida. El cantinero asintió. ¿Solo estás de visita?, preguntó. Imu dio un pequeño asentimiento. Solo estoy de paso, el cantinero sonrió, pero sus ojos se veían un poco tristes. Es bueno que no seas de aquí, ya no hay mucho que ver aquí. Nos gusta que esté tranquilo ahora. ¿Quieren que todo esté tranquilo?, pensó Imu mientras salía al sol brillante. Creen que si está tranquilo entonces están a salvo, qué lamentable el pueblo se veía tan pacífico como el bar. Las calles eran de piedra y los edificios estaban pintados con colores vivos con flores en las ventanas. Los niños reían y se perseguían en la plaza del pueblo. Se veía como un pueblo perfecto y feliz. Pero era una mentira. Imu salió del bar y caminó hacia el puerto de esta isla para ir a su siguiente destino. Pero en ese momento, de repente todo cambió. Los niños dejaron de reír y corrieron hacia sus madres, quienes los metieron dentro. Los tenderos que habían estado sonriendo ahora se veían asustados y empezaron a entrar en pánico. Porque los piratas habían llegado. Caminaban por el medio de la calle como si fueran dueños de toda la isla. Eran un grupo desordenado con espadas baratas y pistolas. Su capitán era un hombre grande con una barba enredada y una mirada malvada en el rostro. Vio un carrito lleno de fruta y lo pateó solo por diversión, riendo a carcajadas mientras el anciano que lo poseía se apresuraba a recoger la fruta, demasiado asustado para decir algo. Es el día de la recolección, gritó el capitán, su voz resonando en el pueblo silencioso. Los piratas Leviatán están aquí. Denos su dinero para que podamos seguir protegiéndolos. Lo hacemos por su propio bien, Chiaa. Sus hombres se dispersaron y empezaron a tomar cosas. Un pirata agarró una bolsa de dinero de un panadero. Otro asustó a una joven hasta que su padre salió corriendo y le dio al pirata una bolsa de monedas. La gente del pueblo les daba lo que quisieran. Imu se quedó perfectamente quieto y observó. No estaba enojado ni sorprendido. Solo sentía curiosidad, como si estuviera viendo un espectáculo. Esto es justo como el tributo celestial, pensó, y casi sonrió. Imu es el gobernante secreto de todo el mundo. Cada pocos años, los reyes y reinas de cada país venían a su hogar y le daban tesoro al gobierno mundial. Lo hacían para que el gobierno mundial los protegiera. Lo llamaban el tributo celestial. Estos piratas están haciendo lo mismo, solo por una pequeña isla, pensó. Roban dinero y lo llaman protección. El gobierno mundial toma tesoro y lo llama tributo. Es la misma idea. Los fuertes toman de los débiles. Imu miró con desprecio a los piratas. No porque estuvieran tomando cosas, sino porque lo hacían de manera tan desordenada y fea.
Se sentía como un gran artista viendo a un niño pequeño garabatear con un crayón. Hacían que la gente se sintiera asustada, pero no eran poderosos ni importantes. Solo eran matones. Imu estaba tan ocupado pensando que no vio que uno de los piratas se separaba del grupo y caminaba hacia él. El pirata era flaco, con una sonrisa malvada que mostraba un diente faltante. Había notado a Imu parado solo, sin parecer asustado como todos los demás. Una persona nueva en la isla era una persona nueva de quien robar. El pirata caminó directamente hacia Imu y escupió en el suelo cerca de sus pies. «Oye», gruñó el pirata. «¿Eres nuevo aquí?» Imu giró lentamente la cabeza. Sus ojos eran calmados y tan profundos que parecía que podían absorberte. El pirata sintió un escalofrío frío recorriéndole la espalda, pero lo ignoró e intentó parecer duro. «Conozco a todos en esta isla, pero a ti no te conozco», dijo el pirata con una sonrisa desagradable. «Ya que estás aquí y has visto cómo funcionan las cosas, no pienses en irte sin pagarnos». Capítulo 30. La sonrisa desagradable del pirata flaqueó por un segundo. Los ojos del recién llegado eran extraños, como dos vacíos rojos oscuros sin fondo. Pero el miedo fue rápidamente reemplazado por su codicia cuando su mirada bajó a la cintura de Imu. En la cintura de Imu había una espada. No era llamativa con oro o joyas, pero se veía perfecta. Incluso un pirata de bajo nivel como él podía notar que esa espada era especial, una verdadera obra maestra que valía una montaña de Beri. «Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí?», se burló el pirata, sus ojos iluminándose. «Esa es una hoja de aspecto fino la que tienes. Demasiado fina para un viajero tranquilo y pequeño. ¿Qué tal si me la entregas como pago?» No esperó una respuesta. Con una sonrisa confiada, extendió su mano mugrienta para arrebatar la espada de la cintura de Imu. Pero en ese momento, el mundo pareció moverse en cámara lenta y luego desenfocarse. No hubo sonido de espada siendo desenvainada. Un momento la hoja estaba en su funda y al siguiente, un destello negro cortó el aire. Las manos extendidas del pirata se detuvieron, luego cayeron al suelo con dos golpes suaves. La sangre brotó de los muñones donde antes estaban sus manos. El pirata miró sus muñecas confundido durante un segundo completo antes de que el dolor lo golpeara. ¡Ah! Soltó un terrible grito penetrante de agonía, intentó cerrar el puño pero no sentía sus manos. La vista de su compañero de tripulación gritando en un charco de su propia sangre conmocionó a todos. Los habitantes del pueblo jadearon de horror, sus ojos muy abiertos por el miedo y la incredulidad. Los otros piratas, que habían estado riendo y acosando a los locales, se congelaron en su lugar. Imu se quedó exactamente como antes, la magnífica espada ahora sostenida en su mano. Ni una sola gota de sangre manchaba su hoja perfecta. Miró al pirata gritando en el suelo con ojos fríos y vacíos. «No toques mi espada», dijo Imu, su voz baja pero resonando a través de la plaza repentinamente silenciosa. «¿Realmente crees que eres digno de ella?» El rostro del capitán pirata pasó de la sorpresa a una rabia pura. Su barba se erizó y sus ojos se abultaron. Tú, rugió, señalando con un dedo grueso a Imu. «¿Realmente te atreves a herir a un miembro de mi tripulación? Estás muerto. Todos atáquenlo y mátenlo». Con la orden del capitán, el resto de los piratas Leviatán salieron de su conmoción. Desenvainaron sus kudlas oxidados y pistolas baratas, sus rostros retorcidos de ira. Con un grito de batalla colectivo, todos empezaron a correr hacia Imu. Imu los vio venir, su expresión sin cambios. «Esto es muy molesto», pensó. El capitán se quedó detrás de sus hombres cargando, una sonrisa cruel y confiada regresando a su rostro. «¿Realmente te atreves a luchar contra nosotros?», gritó. «Déjame decirte algo. He matado a 92 personas y tengo una recompensa de 43.000 y», antes de que pudiera terminar sus palabras. En un parpadeo, Imu desapareció de donde estaba parado. Hubo una serie de sonidos suaves y metálicos, como un cuchillo cortando seda, repetidos una y otra vez. Uno por uno, los piratas que cargaban cayeron al suelo. Ni siquiera tuvieron tiempo de entender qué había pasado. Antes de que el capitán pudiera terminar de presumir sobre su recompensa, Imu reapareció directamente frente a él. Los ojos del capitán aún estaban muy abiertos por su propio orgullo, su boca aún abierta para gritar la palabra millón. «Esuish».
La cabeza del capitán se deslizó limpiamente de sus hombros y aterrizó en los adoquines con un golpe sordo. Su cuerpo se mantuvo de pie por un momento antes de colapsar en un montón junto al resto de su tripulación caída. Silencio. Toda la tripulación pirata estaba muerta. La plaza del pueblo estaba sembrada de cuerpos. La única persona que quedaba de pie era Imu y la gente de este pueblo, su capa oscura ondeando suavemente con la brisa. Miró la carnicería a su alrededor, su rostro sin mostrar ninguna emoción. Toda esta situación desordenada y ruidosa era una distracción que no necesitaba. Lentamente envainó su espada, el clic de esta encajando en su lugar resonando en el silencio mortal. Todo es culpa de ese maldito Roger maldito, pensó Imu. Fin del video. Con esto terminamos el video. Recuerden suscribirse y dejar su like para apoyar mi contenido y pueda llegar a más personas. Si quieres ver mi contenido antes que nadie y de paso apoyarme, puedes unirte a mi Patreon, para ver todos mis vídeos adelantados, por el precio de $1. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video.